El día de hoy estamos viendo nuestra serie esta de Pasión por las Almas. ¿A alguien le ha funcionado Pasión por las Almas? Sí, bueno, a los que no, los invito a que chequen las últimas dos mensajes, porque es bien importante que esto sea de mucha ayuda para tu vida. Y de hecho el mensaje pasado es lo que se expuso es justamente no solo para tu vida en Cristo, sino para tu vida también en tu familia, en tu trabajo, con tus relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no solo es en la iglesia, sino es en general. Y hoy vamos a continuar con este tema de pasión por las almas. Y algunos de ustedes se me acercaron para decirme: oye, ¿sabes qué pasa? Está súper interesante, deberíamos de ahondar más en ciertas etapas de lo que vimos. Y saben, creo que tienen razón. Y vamos a ver justamente una etapa aquí en este día. Y el día de hoy mi tema le he puesto por título: seguidores activos. Seguidores activos, no cristianos, seguidores activos, seguidores activos, amén. ¿Por qué es tan importante esto de ser seguidores activos? Sin duda lo vimos. ¿Tienen la figura, chicos, en la primera? Para recordar lo que vimos hace 8 días. Fíjense, hace 8 días vimos, ya está bonito, ¿se acuerdan de mis rayones acá, de plumón verde? Ya lo hicieron bonito, por eso ellos son los creativos, ¿no? Ellos son los creativos. Y fíjate, nada más te voy a recordar: el caminar en Cristo se trata justamente, va por etapas. Y vimos que la primera etapa es descubriendo a Dios. Recordamos que es descubrir a Dios, es cuando te asombras de Dios, cuando te das cuenta de que sí existe, cuando ya dices: wow, este en verdad es emocionante, es el camino al Señor, te enamoras, sientes así que te sube y te baja, ¿no? Y no es la bilirrubina, o sea, te sube y te baja el espíritu, etcétera. Después viene la etapa 2, que es el discipulado, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. Después viene la etapa 3, que es la vida productiva, donde tú ya estás sirviendo, donde ya estás comprometido con la iglesia, etcétera. Después viene la etapa 4, que es el viaje hacia adentro, y es donde nos empezamos a cuestionar todo: y por qué, y quién, y dónde dice. A mí dime dónde dice. Y ahí en la etapa 4 es donde nos embarramos con el muro. Y en el muro a veces estamos como toros dándole al muro, pero nunca vas a traspasar el muro. Y vimos que el muro se quita tabique a tabique, ¿cierto? Entonces, después de la etapa 4 puedes brincar a la etapa 5, que es el viaje hacia afuera, donde ya estás un poco más maduro y puedes empezar justamente a ser ejemplo, a vivir a Cristo de una manera entendida, consciente. Y de ahí pasar a la etapa 6, que es la vida trascendente. Es decir, empiezas a trascender. Es cuando la gente ya te ve como alguien que tiene una esencia misma de Dios, cuando ya te ve como alguien sabio, cuando ya te ve como alguien que tiene una conexión única con Dios, y la gente quiere estar contigo, ya no te huye. Esa es la etapa 6, es a donde tenemos que llegar. Y las etapas donde voy a ahondar más, a meterme más, es la etapa la 2, la 3 y la 4. ¿Por qué solamente esas? Porque son las que requieren más de tu y mi participación en esas etapas. La etapa 2, 3 y 4 necesitan constantemente que yo esté metido por medio de mi involucramiento y de mis decisiones. Por eso voy a abordar más a fondo la etapa número 2, el próximo domingo la 3 y el próximo domingo la 4, junto con el muro. Ahora, entonces, partiendo de esto, que vamos a ver la etapa 2 a profundidad, lo que quiero hoy predicarles es lo que verdaderamente en la etapa 2 significa el discipulado. En la etapa 2, lo que Dios nos está hablando, lo que Dios espera, lo que Dios anhela, lo que verdaderamente la iglesia debería de estar haciendo es ser seguidores de Cristo. En la etapa 2 es donde naces para ser como un seguidor de Cristo, pero no solo un seguidor de Cristo, un seguidor de Cristo que practica, amén. Esto es bien importante, un seguidor de Cristo que practica. Fíjate, ¿por qué es tan importante? ¿Alguien aquí ha corrido un maratón? Levante la mano, porque yo no. Bueno, los que han corrido un maratón no se despiertan y dicen: voy a correr el maratón, ¿cierto? ¿Qué tienes que hacer? Prepararte 15 minutos antes. Años algunos, ¿no? O sea,
La vida en Cristo es igual, no un día te levantas, ya soy cristiano. Hay que practicar. ¿Qué pasa si llegas al maratón así sin entrenar? ¿Qué pasa, Paco? Así una leve. Lastimarte, te acalambras, te das cuenta de que ya tienes cierta edad, o sea, te saca la realidad, ¿cierto? O sea, te duelen los pies, te duele la cadera, los juanetes, o sea, te duele todo y ni siquiera la acabaste. Eso fue por el kilómetro 3.5. ¿Cierto o falso? Si no entrenas, si no practicas. ¿Cómo practicas? No, mi primer entrenamiento fue de 45 kilómetros. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo practicas? ¿Cómo se practica un maratón? ¿Cuánto puedes correr al principio si nunca has corrido? De aquí al Oxxo. 15 minutos. Yo creo que yo sería de 6. Pero 15 minutos, alguien normal. O sea, ¿y cómo lo haces practicando? De 15 minutos a 15.30, 16, ¿no? 17. Y ya maratón de hora y 10. Y luego le bajan hasta el tiempo, ¿no? Yo me echo el maratón en 1 hora.16 segundos. No, o sea, pero tienes que que practicar. No puedes ser un corredor si no practicas. Y la vida en Cristo funciona igual. No puedes ser un seguidor de Cristo si no la practicas. Y la tenemos que practicar. Ahora, ¿qué es esto de ser un seguidor de Cristo que lo practica? En nuestra cultura actual, o sea, en lo que hoy nos está tocando vivir, fíjate, ser cristiano, escúchame bien lo que te voy a decir. Ser cristiano no quiere decir que eres un discípulo de Cristo. Ser cristiano no quiere decir que eres un discípulo de Cristo. Porque ser cristiano no es solo, porque a veces ahora las culturas así, el ser cristiano es solo identificarse con un ministerio, identificarse con una iglesia, me identifico con el pastor, o simplemente solo crees en Jesús y se acabó. Nada de esto, aunque suene muy lindo, es ser seguidor de Cristo. Nada de eso es ser seguidor de Cristo. Todas las que te dije suenan lindas. No, me identifico, es que de aquí soy, es que la iglesia, y es que me conmueve, y es que el pastor es como yo, pero nada de eso es ser un seguidor de Cristo. Y vivimos hoy en una cultura donde muchos cristianos no son seguidores de Cristo, no son discípulos de Cristo. Y esto es bien interesante en esta etapa 2, porque fíjate, en los días de Jesús, cuando tú lees los días de Jesús después de su ascensión y de su resurrección, en el libro de Hechos, fíjate, en el libro de Hechos tú puedes leer en el libro de Hechos, y ser cristiano se referían a ser un seguidor de Cristo. Es más, por seguidor de Cristo o discípulo de Cristo es que se le llamaba cristianos, porque seguían a Cristo o eran discípulos de Cristo, y es ahí cuando se les llamaba cristianos. Pero ya con el tiempo de estos 2000 y tantos años que han pasado, en algún punto se separaron las ideas de seguidor y de cristiano. En esos tiempos tenías que ser seguidor para que te llamaran cristiano. En nuestras épocas hay seguidores y hay cristianos. O sea, ya está separado el tema, ya está separada la palabra, ya está separado el entendimiento. Y entonces en nuestra época hay muchos cristianos que no practican. Y si no practicas, no corres el maratón. Y si no practicas, no te puedes llamar que eres un seguidor de Cristo. Hasta ahí me estoy dando a entender. La etapa 2 nos llama a involucrarnos, a tomar decisiones, a ser activos, a ser practicantes. Vivimos tiempos donde son tan engañosos que con que seas cristiano ya vida eterna, salvado y todo te va a ir bien. Y no es cierto, no es cierto. Si vemos la iglesia que instituyó Dios mismo en Hechos, a causa de que eras discípulo y seguidor de Dios, es que te llamaban cristiano. En nuestra época hay cristianos que no practican, que no siguen a Dios verdaderamente. Solo se identifican con la iglesia, se identifican con las prédicas, se identifican con los pastores, se identifican con lo que hoy se hace, pero no son seguidores de Cristo. Hoy en día habemos muchos cristianos,
pero habemos muy pocos seguidores de Cristo. Y el deseo de Dios con esto que estoy aquí tomando y que Dios me ha puesto para transmitírselo a su pueblo, es que maduremos desde la etapa 1 para pasar a la etapa 2, y en la etapa 2 volvamos a madurar para pasar a la etapa 3. Ahora te pregunto, ¿tú sabes bien qué significa madurar y qué significa ser seguidor? Mira, es bien importante para nuestra vida que entendamos con claridad qué quiere decir madurar y qué quiere decir seguidor. Si no lo entendemos con claridad, va a ser muy difícil avanzar. Por ejemplo, para darme a entender qué te quiero decir, ¿a alguien su esposa lo ha mandado a la cremería? Levanten la mano, hombre. Sí, a mí, con valor, con valentía. Eso. Y cuando te mandan, tú vas obviamente con mucho amor y claro que sí, princesa, ¿qué necesitas? Y te dicen, tráeme jamón. Sí, claro, yo lo traigo. Llegas a la cremería, señorita, voy a querer jamón. Y la primera pregunta, ¿de pavo o de pierna? Y dices, híjole, pues, ¿de pierna? No, hasta le preguntas a ella, ¿no? ¿De pierna? Si no era de pierna, ya vas a llegar mal con el jamón. Segunda pregunta, tipo York, tipo no sé qué, y te saca como 16 tipos, y tú dices, solo deme el de pierna, ¿no? Si no sabes bien qué quiere decir o qué jamón te pidieron, vas a llegar con el jamón equivocado. Lo mismo me pasa con el queso y con las salchichas. Con lo único que no me pasa es con la botana. Sé perfectamente cuál le gustan a mi esposa y a mis hijos. Ay, si las papas, la botana, yo sé cuál, esa no fallo. Pero en todo lo demás, si no me aclaran bien, fallo. Porque no entiendo. Entonces, por eso es tan importante entender qué es madurar. Si no, vamos a querer hacer otra cosa que no es madurar. Tenemos entonces que entender qué es madurar. Y vamos a la palabra. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 37. Ahorita te voy a explicar esto, pero dice en Lucas capítulo 6, versículo 37, dice: no juzgues y no serás juzgado, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Fíjate, aquí Jesús, no yo, no nadie, no, Jesús mismo, Dios mismo, está hablando acerca de lo que es ser un discípulo. Y todo el capítulo 6 de Lucas habla de las diferentes cosas que hace, no que hará, que hace, que practica un discípulo. Entre ellas les acabo de leer esta que dice: el discípulo no juzga, es lo que practica. Es decir, no está de chismoso, no está criticando su iglesia, no está criticando a los hermanos, eso es lo que está diciendo aquí. Mi discípulo, el que practica, no juzga, no condena. Es generoso. En el versículo 38 es lo que está diciendo: mi discípulo es generoso, no es amarrado. Y esas son unas características dentro de muchas. Luego dice el versículo 33, ahí mismo donde estamos en Lucas 6: y si hacéis bien lo que os hacen, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. No, y dice, pues yo no soy malo, yo ayudo a las viejitas a cruzar la calle. Dice, pues los pecadores también hacen obras buenas, ¿no? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y luego dice Jesús: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Y luego viene la parte de no juzguéis, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate, ¿por qué te leí todo esto? Porque es importante que entendamos todo lo que nos está pidiendo el Señor, para que el desenlace en el versículo 38, que dice lo siguiente, 39, perdón, dice: y les decía una parábola. Al terminar de decirle todo lo que sí hace un discípulo y practica, dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al hoyo? Porque el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, Jesús al final les está diciendo: el seguidor, el que me sigue, es alguien que ha entrenado bajo mi enseñanza, que ha practicado bajo mi guianza, la guianza del maestro, de Jesús. Y será un discípulo que no va a ser superior al maestro, sino que será igual al maestro. ¿Quién quiere seguir la verdad? ¿Quién quiere hacer lo que Jesús hacía? Si lo queremos verdaderamente, necesitamos seguir al maestro. Y para seguirlo hay que practicarlo. Entonces, Paz, ¿cómo se puede medir la madurez en un cristiano? Muy fácil. La Biblia nos da muchos spots de cómo se puede medir la madurez en un cristiano. ¿Cómo se puede medir? La madurez en un cristiano se puede medir en el parecido que tenga Jesús. No hay de otra. Porque a veces como cristianos, en lugar de ver qué parecido tiene la persona en su práctica, en su actividad, en sus hechos con Jesús, lo que pensamos que es la madurez es... Pensamos que ser maduros es tener toda la información que tiene la palabra de memoria, tal vez, o que te la sepas perfectamente bien y que la tengas ahí. Pero esto no es ser maduro. Esto es tener muchísima información solamente, pero no es ser maduro en Cristo. Tener mucha información no quiere decir que practiques la palabra. Tener mucha información de lo que haces en tu trabajo no quiere decir que seas el mejor trabajador, por ejemplo. ¿Cierto? Tener en tu corazón que amas a tu esposa, si no se lo dices, si no lo practicas, no va a suceder nada. Tu esposa va a seguir sintiendo que no la amas. ¿Cierto? Necesitas práctica, necesitamos practicar lo que sabemos. Madurez no quiere decir que yo sepa todas las cosas. Porque entonces puede ser que seas muy bueno para conocer la palabra, puede ser que seas muy bueno para saberte el contexto de la palabra, puede ser que seas muy bueno para memorizarte la palabra, pero eres muy malo para parecerte a Jesús. Y entonces no eres maduro. La madurez en el cristiano se mide en base a la igualdad que ya tengas en muchas cosas con Jesús. Igualdad me refiero porque Jesús mismo lo dice: serán igual al maestro. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el mismo Jesús. Mi madurez se mide en base a qué tantas acciones o qué tanto practico la vida de Jesús en mi vida, y se nota. Y se nota. Amén. Eso es bien, bien importante. Entonces, ¿por qué es tan importante no creerlo mal? Porque si tú ves las redes o escuchas a cristianos de muchos años y que no son maduros, hay muchos cristianos que usan los versos. ¿Para qué? Para condenar a otros cristianos. Eso no es maduro. ¿Tú te imaginas a Cristo condenando a la iglesia con versículos bíblicos? O sea, se enfrentó a Satanás. Eso es muy diferente, y le contestó con la palabra. Pero los cristianos que saben a veces mucho y no son maduros en Cristo, usan los mismos versos para condenar a otros cristianos. O los que saben mucho lo usan para atacar a mucha gente. O los que saben manipular muy bien la palabra de Dios lo usan para justificarse. O lo usan para atraer a la gente con miedo, con amenazas, con temor. Pero nada de esto se parece a Jesús. Entonces el saber mucho no te lleva a estar maduro. Ahora hay algo bien interesante. Las personas en general, todas las personas, nos llegamos a parecer normalmente más a las cosas o a las personas que guían nuestra vida. Normalmente lo absorbemos, lo imitamos, lo buscamos de alguna manera hacer parte de nuestra vida. Y cuando eso pasa es porque nosotros queremos que lo que guía nuestra vida
sea lo que nosotros anhelamos ser. Y entonces lo que sucede en nuestras vidas es que lo que determina nuestra forma de cómo somos es lo que estamos siguiendo o las cosas que estamos siguiendo, a la persona o las cosas que estemos siguiendo. De ahí salen los dichos mexicanos, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y lo que está diciendo esto es: dime con quiénes son tus amigos, te voy a decir cómo vas a acabar. ¿No? O sea, es muy cierto el dicho, y si tú lo ves, normalmente sí pasa así. Te juntas con cierto tipo de gente y acabas siendo de ese tipo de gente. Te juntas con otro tipo de gente y acabas siendo de ese otro tipo de gente. Te juntas con seguidores de Cristo y ¿qué crees? Que te haces un seguidor de Cristo. El tema aquí es que a veces no escogemos bien al tipo de gente que queremos cerca de nuestra vida. Pero mira esto: Jesús es nuestro Salvador, ¿cierto? Jesús es nuestro proveedor, dice la palabra. Él es nuestro proveedor. También dice la palabra que Jesús es nuestro protector. Y si seguimos así, la palabra dice muchas cosas acerca de quién es Jesús para nosotros. Entonces, si quiero madurar, necesito seguirlo como mi maestro, como mi ejemplo, como mi enseñanza de vida, como la forma en que yo quiero vivir. Porque entonces, ¿qué va a pasar si sigo a Cristo? Si en verdad lo sigo, me voy a parecer a Él en algún punto. Amén. Y muchos adolecemos de pensar que Jesús es muy suficiente, es poderosísimo para perdonar, pero no creemos que sea suficientemente bueno o poderoso para enseñarme a escoger a mis amistades. No, Jesús, ahí te equivocas, porque yo la conozco desde hace 3 segundos y ella es la mejor amiga del mundo. Me compartió de su sándwich, sí, pero te compartió la parte podrida y eso no lo viste. O sea, no, es que Jesús es poderoso para salvarme, para darme salvación, rescatarme, pero no es suficientemente poderoso para enseñarme en mis finanzas. No es suficientemente poderoso para enseñarme cómo relacionarme. Adolecemos de pensar así acerca de Jesús ya en la práctica. Ya en la práctica nos cuesta mucho trabajo entender que Jesús trabaja así y nos dejamos más ir por nuestros sentimientos, por nuestras emociones. No vemos a Jesús como un todo, sino como en ciertas áreas solamente, ¿no? Y que no puede intervenir en estas, pero en estas sí. Pero yo te pregunto, o sea, si Jesús creó a tu cerebro, creó lo que se ve, creó lo que tiene valor y lo que no tiene valor, ¿cómo no podrá entonces darte el mejor y más poderoso consejo en todas las cosas que hoy tenemos y que hoy vemos? Amén. Entonces, si queremos ser seguidores de Cristo verdaderamente, tenemos que dejar que Jesús sea nuestro maestro en todas las áreas de nuestras vidas, que nos enseñe a vivir en todas las áreas de nuestra vida y practicar lo que Él nos enseña. Entonces, si queremos pasar de la etapa 1, que es descubriendo a Dios o asombrarnos de Dios, a la etapa 2, que es el discipulado, ¿sí? Si queremos pasar de la 1 a la 2, nuestra decisión, no la de Dios, nuestra decisión debe de ser convertirnos en aprendices de Jesús. Entonces, si tú quieres pasar a la etapa 2, déjame decirte algo: hay una decisión que Dios no la va a hacer. Hay un involucramiento de tu parte que Jesús está listo para recibirte, pero Él no te va a mover. Y es que tú tienes que tomar la decisión de ser un aprendiz practicante de Dios, de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren pasar a la etapa 2 con conocimiento? Porque yo sé que hace 8 días dijeron: no, yo estoy ya en la 4, pues nunca me acuerdo ni de la 1, ni la 2, ni la 3. Todo el tiempo estoy dándole al muro. De lunes a viernes muro. Y no. No, decíamos, te cambias de iglesia o te cambias de cosa y empiezas 1, 2, 3, murazo. Hay que sacar una canción así, Ángel: el muro, ¿no? O sea, pareciera que nos gusta más estar en el muro que estar en el 1, en el 2, en el 3, 4, 5 y 6. 5 y 6 es para tu plenitud de vida. ¿Por qué no quieres llegar al 5 o al 6?
Pareciera de verdad que a los hijos de Dios les encanta estar en el muro. Y el muro no es para los hijos de Dios. El muro es para terminar de madurar y brincar al 5, no para que te estanques ahí 5, 6, 10, 12, 15, 30, 40 años. Dios puso el muro para tu bendición y lo usamos para nuestra maldición. Y entonces, si yo voy a pasar a la etapa 2 con este nuevo entendimiento, quiero explicarte esto. Jesús vino a la tierra como un hombre, ¿cierto? Y cuando Él empezó su ministerio, ¿cómo lo veían los apóstoles? Como un maestro, le decían rabí. ¿Recuerdan eso? Le decían rabí, maestro, así le decían. Y esto era un maestro, cuando ellos se referían a un rabí, era un maestro de alto nivel, o sea, de los buenos, de los grandes. De hecho, rabí en nuestros tiempos sería como si fuera, no sé si sea la mejor, pero una de las mejores universidades. No vamos a llamarle Harvard. O sea, imagínate, en nuestros tiempos en vez de rabí sería Harvard, ¿no? O sea, ese sería el maestro, sería como lo más grande que puede haber, lo más sabio, lo más impresionante. Y aparte, a diferencia de un Harvard que es en salones de muchas personas, el rabí era 1 a 1. Y fíjate, en esa época a los niños israelitas, a los niños judíos, aprendían desde los 6 años hasta los 13 años en una escuela básica donde les enseñaban los primeros 5 libros. Esta escuela se llamaba el Besafer, y en el Besafer les enseñaban los 5 libros básicos del Antiguo Testamento, que era de Génesis a Deuteronomio. Y se lo tenían que memorizar, fallaban algunos, pero la idea era que se memorizaran estos 5 libros. Imagínate, aquí ya vemos gente que no sabemos dónde está Génesis 1. Te vas al prólogo y del prólogo te regresas al índice y de ahí, me robaron Génesis 1. Y te veo buscando y estás en Apocalipsis, ¿no? O sea, estos niños de 6 a 13 años se sabían de memoria de Génesis a Deuteronomio. Y mira que Deuteronomio es una repetición a veces un poco tediosa de Levítico y Éxodo. Entonces, estos niños se sabían todo esto. No todos lo lograban hacer, pero era la enseñanza que les daban. Después, a los niños más brillantes, a los que el hámster les corría más rápido y que podían tener mejor memoria y todo, esos más brillantes pasaban a la escuela del siguiente nivel, que se llamaba el Midrash. Y ahí en el Midrash, a los 17 años, estos niños que lograban pasar ya tenían memorizado no solo los 5 libros, tenían memorizado todo el Antiguo Testamento, incluyendo a los profetas menores y mayores. Todo lo tenían memorizado al pie de la letra, y no solo memorizado, tenían un estudio profundo de todo lo que ahí se hablaba acerca de Dios. Y ahí, digamos que estaban las mentes más brillantes, los más inteligentes, los más comprometidos, los más con las mejores capacidades. Y solo a esos más brillantes se les podía dar la oportunidad de estudiar con un rabí. Solo a esos. O sea, el rabí no era para todos. Así como Harvard no es para todos, el rabí tampoco era para todos. Solo para los más sobresalientes. De hecho, la palabra enseña que Saulo, después Pablo, estudió con Gamaliel, ¿no? Un rabí que era reconocido, o de los más reconocidos, era como el super Harvard de esos tiempos, y Pablo estudió con este Gamaliel. Jesús era un rabí, fíjate, y esto nos va a dar mucho entendimiento. Cuando llega con los primeros discípulos, o que eran pescadores de peces, cuando llega con ellos, era gente que no sobresalió de los 6 a los 13. No sobresalió, no eran tan abusados, no retenían, no encontraban Génesis 1, 5. No, o sea, se les complicaba. Creían que Moisés fue el que construyó el arca de Noé. Y que no, o sea, ahí se les compra. Bueno, estos hombres que no eran de mucha letra, que no eran los más sabios, que no llegaron al Midrash, están ahí pescando en el oficio de la familia. Y este Simón, que después se le cambió el nombre a Pedro, estaba junto con Andrés. No tenían la educación necesaria para que un rabí los llamara y pudieran estudiar con él. No había forma en su vida de que ellos pudieran haber estudiado con un rabí. No había forma, no hay forma. Y llega Jesús, un rabí, y les dice: síganme.
O sea, fíjate, no sé, porque a veces, bueno, ¿y por qué se fueron? Pues porque Harvard le estaba diciendo, vente, eres un mes, pero vente. Si a ti te llega Harvard y te dice, vente, te vamos a preparar, no me digas, no, lo voy a orar. No, te vas, porque no tienes ni el recurso, no tienes ni la capacidad que se requiere, y Harvard te atrae. Es lo que les pasó a Andrés y a Pedro. Decían, un rabí me está llamando, yo que no tuve oportunidad de llegar al Midrash, y por eso dejaron todo, porque hasta después fue cuando entendió que era el Mesías. Cuando le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios que está en el cielo. ¿Sí? Me doy a entender. Hasta ese momento ellos entendieron quién era el Mesías, pero en este momento dejan todo porque un Harvard le está diciendo, vengan, síganme. O sea, yo, Harvard, te solicito para que vengas conmigo. ¿Qué hicieron Pedro y Andrés? Claro, le entro. ¿Cuándo? Nada, le entro. Por eso dejaron todo y se fueron. Dejaron todo por aprender un nivel más alto, porque en ese entonces era muy importante, era algo que te elevaba el estatus, te elevaba muchas cosas el estudiar con un rabí. Y ellos querían vivir un nivel más alto de la perspectiva de Dios, de la vida, de vivir, de entender. Por eso dejan todo, porque sabían que dejar todo iban a aprender a vivir de una forma diferente. Iban a estar con un rabí, iban a comer con él, iban a viajar con él, iban a estar con él todo el tiempo. Por eso en Lucas 5:11 la palabra de Dios lo deja estipulado como algo muy importante. Y quiero nada más hacer referencia que veas que a veces las palabras no es que esté ahí para darle sentido a las cosas, es que es muy importante cada cosa que está escrita aquí. Dice en el 5:11, y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. No fue ni, bueno, déjame ir por mis cosas, déjame ir, no, dejaron todo y le siguieron. Dejaron todo y le siguieron. Así fue el seguimiento. Ok, paz, entonces ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús y madurar en Él y crecer en Él? Igual que los discípulos. Te está llamando Harvard, te está llamando una nueva manera de vivir, una manera poderosa de vivir, una manera increíble de vivir, una manera con sentido de vivir, una manera con plenitud de vida para vivir, una manera para tener paz, gozo, contentamiento, armonía, fe, amor, templanza. Esa vida nos está llamando a través de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer? Dejar todo. ¿Y qué es dejar todo? Dejar tus conceptos de vida que hoy tienes. Dejar todos esos filtros por el cual tú filtras todo lo que te pasa y te sucede en la vida. Dejar todas tus ideas de éxito que hoy tienes. Dejar todos tus pensamientos de que esta es mi cultura y así me han enseñado y yo así lo voy a hacer. Dejar todo eso. Dejar todo el es que así soy yo y qué. Tienes que dejarlo. Y también dejar entonces que Jesús te enseñe todo lo nuevo. Por eso decía, aquí todas las cosas son hechas nuevas, pero la decisión es que tienes que dejar todo atrás, como estos pescadores que dejaron todo atrás. ¿Por qué los plantea así Jesús? Porque es la única manera de que tú y yo seamos seguidores de Jesús. Hay otro libro ahí en mi maestría, que ya saqué los libros, ¿no? Pero hay un libro también, no solo el que les presenté hace 8 días, pero hay un libro de un autor que se llama Dallas Willard. Y este Dallas Willard está padrísimo porque él es el autor de un libro que se llama Las disciplinas del cristiano. Y no te va a gustar mucho de eso, pero si lo lees con un nuevo entendimiento te va a encantar. Pero en estas disciplinas del cristiano dice que el gran reto en el mundo hoy, con todas las necesidades apremiantes que nos rodean, y hace una lista, ¿no? Renta, sustento, comida, compra de marca, compra de tenis, compra de esto, así más, hace una lista gigante este señor. Dice, con todas esas necesidades apremiantes para el ser humano, para el cristiano, es que los que se identifican como cristianos llegarán a ser discípulos, estudiantes, aprendices o practicantes de Jesús, dejando todo esto atrás. O sea, él mismo reconoce que si tú no dejas todo eso atrás, difícilmente vas a ser un practicante de Jesús. Y dice luego, después de esto, aprendiendo constantemente de Él cómo vivir la vida del reino de los cielos en cada rincón de la existencia humana. La posición de cada seguidor será insólita una vez que lo consigan, insólita. Y de esto él hace una pregunta. Si tú te identificas como cristiano, ¿cuántos se identifican como cristiano hoy? Porque ahí viene la pregunta.
¿Cuántos se identifican como cristianos por lo menos? No seguidores de Cristo tal vez, pero ya como paso uno, ¿eres cristiano? Levanta la mano, levanta la mano. La mayoría somos cristianos aquí. Entonces, si te identificas como cristiano, vas a ser un seguidor aprendiz y seguidor practicante de Jesús, o un cristiano de etiqueta y no practicante de Jesús. Y cuando pregunta eso, dices, bueno, vamos a seguir a ver qué más dice, ¿no? Y te sigues en el libro. Pero esta pregunta es bien importante. ¿Vas a ser un seguidor aprendiz y además un seguidor practicante, o solo un cristiano de etiqueta y no practicante? Y eso es lo que hoy Dios nos está preguntando. ¿Sabes qué necesita, por ejemplo, Querétaro? ¿Cuántos se vinieron a vivir a Querétaro? Porque era un lugar padrísimo, honestamente. Era tranquilo, o sea, había mucha bendición, que todavía la hay, pero ya no es como antes, ¿cierto? Pero ¿sabes qué necesita Querétaro verdaderamente? Porque hoy ya vemos muchos. Lo que necesita Querétaro es que más cristianos decidan ser seguidores de Cristo, practicantes de Jesús. Porque si esos cristianos que decidan ser practicantes de Jesús, ¿sabes qué podría pasar con, por ejemplo, con las escuelas donde están nuestros hijos, que cada vez están más peor que más bien? Por ejemplo, si más cristianos decidieran ser seguidores de Cristo, los maestros que son cristianos y que trabajan ahí, los alumnos que son cristianos y que estudian ahí, si deciden ser practicantes, ¿sabes qué pasaría con esas escuelas? Las escuelas mejorarían un buen. Pero es triste, los cristianos actuales son cristianos, no son seguidores de Cristo. Y entonces, como son cristianos, les da pena decir que son cristianos en la escuela. No me vayan a correr, ¿cierto? No me vayan a dejar de hablar. No me vayan a dejar de decir groserías si ya no soy del grupo. Pero si nos levantáramos como seguidor de Cristo donde quiera que nos haya puesto el Señor, dice Dallas Willard, ¿no? Sería nuestra vida insólita, es decir, impactante, sería impresionante, es lo que está diciendo Dallas Willard. Pero eso es lo que necesita Querétaro, por ejemplo. Yo estoy esperando de verdad aquí que todos aquí decidamos ser seguidores de Cristo, y que nadie aquí quiera que diga, bueno, no, yo estoy bien suave con cristiano de etiqueta. No, yo me siento a todo dar como cristiano de etiqueta, paz, voy a estar súper bien. O sea, y si viniera hoy Cristo, ¿estás seguro de que tienes un lugar con Él? El cristiano de etiqueta yo no puedo asegurar, porque yo no soy el Espíritu Santo ni soy Dios, pero en base a lo que dice la palabra, Cristo quiere que seamos cristianos, seguidores de Él, discípulos, y que seamos cristianos porque nos ven que seguimos a Jesús, no que se separen los términos. Y yo no quiero que nadie aquí se quede. Yo no quiero que si un día llega y estamos vivos, el día del juicio, tengamos que aquí vernos los que nos quedamos. Bueno, yo no me quiero quedar, pero te imaginas, va a ser triste, va a ser duro, y que digas, oye, yo venía todos los domingos, diezmaba, ofrendaba, cuando me enfermaba lo veía por internet, y que nos quedemos, éramos cristianos de etiqueta tal vez. Pero Dios quiere que seamos seguidores, amén. Ahora, fíjate, la palabra discípulo, o sea, lo que habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a la palabra discípulo, todo el tiempo la palabra se usa como sustantivo. Eso es bien importante. No se usa como verbo. El verbo es una añadidura. El sustantivo es una decisión. Y todas las veces que se usa la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, nos habla de una decisión de ser aprendices de Dios, decisión de ser practicantes de Cristo. Si tú quieres ser discípulo, no vamos a usarlo como verbo, vamos a usarlo como sustantivo, es decir, como una decisión. Y entonces, paz, el problema es que aquí no me discipulan. Yo quiero que me discipulen más, pero aquí no hay quien. Además, los horarios del instituto no me quedan, ni el domingo que dijiste. No, porque te adelantas, ¿no? Ni el del domingo pasa, o sea, ya ni el del domingo. Los grupos de hogar, justo esos 2 días son los días más ocupados que tengo. Y esas horas, bueno, ni te digo. Además,
no me encanta esto, lo que yo he escuchado, mi humilde opinión, ¿no? Es que el instituto está bien basicote. Mira, si tú eres de los que han oído eso, ¿no? Porque tú no lo piensas, o aquí nadie lo piensa, tú lo oyes. Si tú has escuchado eso, la palabra discípulo como verbo, te repito, no existe en el Nuevo Testamento, solo existe como sustantivo. Y en el Nuevo Pacto, en la iglesia de Hechos, en la que instituyó Jesús por medio de los apóstoles y el Espíritu Santo, dice que los discípulos decidieron ser discípulos, decidieron ser seguidores. Lo que te quiero decir es que Dios no te va a discipular, escúchame bien, apúntalo, Dios no me va a discipular más allá de lo que yo decido ser un seguidor. No, nuevamente, Dios no me va a discipular más allá, o sea, en donde yo espero, más allá de lo que yo decido ser un seguidor. Puedes meterte al instituto que tú quieras, pero si no eres un seguidor de Dios, no vas a ser un discípulo de Jesús nunca. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Dios no lo va a llevar más allá. Y muchas veces Dios te conoce aún más que tú mismo y dice, ¿sabes qué? Lo que te falta es humildad, te falta amor, te falta pasión. Y Dios sabe que es en lo basiquito que tú necesitas. Y por eso te manda al instituto que tú ves como basiquito, pero ni en ese puedes dar el ancho que Dios tiene para ti. Entonces es necesario que seamos sensibles a la voz de Dios, a ser seguidores de Cristo. Y si nos manda al discipulado más sencillo, es el que tú y yo necesitamos, porque tal vez es lo más básico donde más estás fallando. Es en lo más básico en lo que tú no te crees que seas suficientemente bueno eso para ti. Miren, mi esposa y yo durante años hicimos el nivel 1 de rudimentos, ¿verdad?, de la Biblia. Como unos 3 años, y el pastor nos mandaba al mismo. Le digo, bueno, ya nos lo echamos 3 veces. Rudimentos es lo básico de lo básico, abajo de lo básico. 3 veces nos hizo cursarlo. Le digo, pues no, si estamos bien sopencos, ¿no? O sea, ¿no? 3 veces nos mandó. Y sabes, 3 veces fuimos con toda humildad, con toda obediencia, contra todo tráfico, porque todavía vivíamos en la Ciudad de México y moverte, ustedes los que saben que han ido, es muy difícil. Y 3 años nos aventamos rudimentos y no me lo aprendí. No sé si no lo aprendimos, sí no lo aprendimos, o sea, pero 3 años. Y un día de verdad decíamos, ¿por qué? Pues ¿por qué no podemos? No, pues porque es lo que necesitamos lo básico. Si no tienes lo básico bien fundamentado y lo practicas, ¿para qué quieres más si las bases son totalmente arenosas? Te vas a caer, te vas a caer. Amén. Entonces, vamos al resto del discípulo. Discípulo no es un verbo, es un sustantivo, por lo cual al ser un sustantivo yo tengo que decidir ser un seguidor. Yo voy a imitar, voy a aprender, voy a buscar, voy a observar lo que Dios me enseña en la palabra, lo que me habla aquí en el púlpito. Cuando, por ejemplo, la noche de oración que tuvimos, no lo mencioné el domingo pasado, estuvo impresionante. Como seguidor no me voy a perder nada, porque estoy viendo a Jesús que Él lo oraba, que Él hacía. Yo quiero imitarlo. Él me manda, se junta a la iglesia, me manda a la iglesia, me manda a contribuir, a ser generoso, a ser amoroso. Las etapas del crecimiento espiritual, y llegamos a la etapa 2, estamos tan distraídos con todo lo que pensamos que cuando decidimos pensar en Dios nos cuesta mucho trabajo, porque estamos distraídos con todo. Y sabes, esto no está mal, es normal, es lo que pasa. O sea, vienes de pensar en muchas cosas, conoces a Dios, pasas a la etapa 2 y entonces pensar en Dios es difícil porque estás distraído con todo lo que estás trayendo habitualmente. Toma tiempo estar con Dios, toma tiempo correr un maratón, toma tiempo entender lo que quiere decirme. Pero te voy a decir algo, si lo hacemos como en el maratón, hoy, al rato, mañana, 5 minutos, 15 minutos, 16 minutos, 18 minutos, 20 minutos, 30 minutos,
Y así ir creciendo, y lo haces una y otra y otra y otra vez. Las líneas de tu pensamiento un día se van a alinear, y el centro de tu pensamiento y el centro de tu vida verdaderamente va a ser Cristo en todo lo que hagas. Y ya va a ser muy difícil que te desenfoques de quién es Jesús. Va a ser muy difícil. Dice la palabra en Hechos versículo 4, capítulo 4 versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, de la clase baja, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Eres lo que contemplas. Lo que esté en tu mente primeramente es lo que vas a llegar a ser. La Biblia nos deja un hecho de esto. O sea, esto no se queda en una palabra, esto se queda en un hecho. Entonces, gente sin estudios superiores, que no estudió en Harvard, pero que tenía confianza y que hablaban con autoridad, con entendimiento, y que lo reconocían, era solamente el resultado de haber estado con Jesús, de haber seguido a Jesús. Era el resultado de lo que contemplaban. ¿Cuántos aquí queremos la confianza que tenía Jesús? ¿Cuántos de verdad queremos tener esa confianza que tenía Jesús para vivir ante toda situación? Dinero, saco de un pescado, no hay falla. ¿Qué más quieres? Comida, bien. Saqueo, bájate porque nos vas a dar de comer. Y bien, porque era saqueo, ¿no? Necesitamos un lugar para hacer la última cena. Vayan ahí con el del burro y dígale, ahí está lo que más quieren. Esa es confianza. Nada se le cerraba a Jesús. Él tenía un propósito, tenía un entendimiento, y los apóstoles veían esto, y ellos fueron el resultado de lo que veían. Y con Jesús esa confianza era todo el tiempo. ¿Cuántos queremos tener esa sabiduría que va más allá de lo aprendido, como la que tenía Jesús? Yo creo que todos queremos ser sabios como Jesús. Pasa el tiempo y a veces pareciera que aprendemos menos en vez de aprender más. ¿Cuántos queremos como Jesús aprender a manejar mejor nuestras relaciones, nuestras amistades, nuestro tiempo, nuestro dinero? Si quieres tú eso, tienes que pasar tiempo con Él. Tienes que pasar tiempo con Él. Y mira, hoy los felicito a todos, un aplauso. ¿Por qué los felicito? Porque hoy decidiste pasar tiempo con Él. Hoy estamos viviendo la palabra misma, ¿no? Estás pasando tiempo con Él. El estar aquí es parte de contemplar a Jesús. El estar aquí es parte de contemplar a Jesús. Entonces, quiero ser un seguidor de Jesús. ¿Cómo hacerlo? Seguirlo, estando con Jesús. Lo siguiente que tengo que hacer para ser un seguidor de Jesús es que, como los discípulos, tengo que ser como Jesús. Qué básico soy esto, pero qué profundo es, ¿no? Tengo que ser como Jesús. En Hechos 11, versículo 26, en esa iglesia que comenzó, decía lo siguiente: se congregaban allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La primera vez que se nos llamó cristianos fue porque todos nos congregábamos en la iglesia y porque los seguidores de Cristo daban testimonio de que eran seguidores de Cristo, y entonces se les llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía. Aparte, no creas que somos cristianos, era un apodo, Si tú lees un libro de historia, cristianos era como es como ahora nos dicen los aleluyos, ¿no? ¿A cuántos le han dicho aleluyo? ¿Sabes por qué nos dicen los aleluyos? Es un apodo igual, es como un chiste. Porque hace mucho tiempo, ¿te acuerdas cuando cantaban esa canción? Aleluya. ¿Se acuerdan esa? Entonces los aleluyos. Cristianos eran, los cristianos, era un apodo. De hecho, cristiano, ¿qué quiere decir? Pequeños cristos. Eso quiere decir cristianos, pequeños cristos. Era un apodo. Era un apodo lo que tenía, lo que se les dijo en Antioquía por primera vez, cristianos. Y ese apodo hoy debe de ser más que un apodo, debe de denotar que soy un seguidor de Cristo. Amén. Soy un seguidor de Cristo.
Que hoy me digan aleluya o como sea por las alabanzas, no importa, pero soy un seguidor de Cristo. ¿Cómo te dicen a ti hoy? ¿Cómo te dicen a ti hoy? Normalmente nos ponen un apodo por lo que se nos ve, ¿no? El chaparro, el gordo, ¿no? El talcos, ¿no? Por el color de piel, o sea, ¿cierto o falso? Cuando vas a los tacos, güero, ¿no? Y normalmente son güeros. ¿Cierto o falso? Patrón, porque saben que es dueño de algo, ¿no? ¿Cómo te dicen a ti hoy? No, me dicen el chamuco, pasa. No vas a decir ese, ¿no? O sea, pero normalmente te dicen o tienes un apodo por lo que se te ve, ¿cierto? Asegurémonos que si nos van a poner un apodo, sea el apodo de cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Asegurémonos que el mejor apodo sea lo que la gente ve en nosotros. Nuestro parecido tiene que verse de tal manera que sea obvio nuestro apodo. El mismo autor Dallas Willard dice: un discípulo tiene la meta suprema de vivir su vida de la manera en que Jesús lo haría si fuera tú mismo. Un apóstol tiene la meta de que si Jesús estuviera en su vida en este instante, ¿cómo estaría viviendo su vida? ¿Como tú la estás viviendo? ¿Sería así de blandengue como tú estás haciendo? ¿Sería así de codo como tú lo estás haciendo? ¿Sería así de duro como tú lo estás haciendo? ¿Sería así de áspero como tú lo estás haciendo? ¿Sería así de insensible como tú lo estás haciendo? Dice: el reto del discípulo es tener la meta de vivir una vida que realmente pienses lo que haría Dios si fueras tú. Ese es el reto, el gran reto. El gran problema de todo esto es que hemos sido formados por una cultura que todo el tiempo nos está bombardeando y nos parecemos más a otra cosa que a Jesús. Totalmente nos parecemos más a otra cosa. Nos parecemos más a la incredulidad, nos parecemos más a la soberbia, nos parecemos más a cosas denigrantes, nos parecemos más a la envidia, nos parecemos más a la crítica, nos parecemos más al individualismo, nos parecemos más al egoísmo, nos parecemos más a las cosas que no queremos en nuestras vidas que a Jesús. Así que hoy es un buen día para que tomes la decisión en sustantivo de ser discípulo, ya no cristiano, discípulo, seguidor de Jesús. Porque la promesa es que los seguidores tendrán plenitud de vida, vida eterna. Darán fruto en abundancia de gozo, de amor, de paz, de fe. Habrá promesas, porque todas las promesas que hay en la Biblia no son para la gente, son para los seguidores de Cristo. Dice que nunca faltará sustento y pan en nuestra mesa. Es para los seguidores. Es para los seguidores. Es para los que seguimos a Cristo. Es para los que queremos seguir a Cristo. Y termino ya con esto. Hay otro libro de otro autor que se llama John McCorner y saca un cuadrito que se llama Practica el camino. Tenemos la diapositiva, se llama Practica el camino. Y miren, ahí tenemos cómo es el cuadrito. Y el cuadrito dice que es la enseñanza, el Espíritu Santo al centro, práctica, comunión, eres activo, pasivo, y hay un tiempo y hay un sufrimiento. Y miren, lo que dice este autor muy rápidamente, y se los quería compartir, iglesia, es la enseñanza. Él dice que es reaprender. Cuando tú conoces a Cristo, entras a este modelo que se llama practicando el camino. Y ahí en la enseñanza tú reaprendes cosas. Porque normalmente llegamos a Cristo ya con un aprendizaje de valores, ideas, costumbres, un montón de cosas, de lugares, de cosas que nos pasaron. Pero cuando llegamos a Cristo y Cristo dice: aquí todas las cosas son hechas nuevas, tú y yo debemos de entender que la enseñanza es ahora reaprender desde la perspectiva de Jesús. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Aprendo desde su perspectiva. Y hoy tenemos que estar reaprendiendo, al igual que la semana pasada y la antepasada. Cada que venimos aquí, uno de mis objetivos es que tú y yo mismo reaprendamos desde la visión de Cristo, que aprendamos desde el reino de los cielos. Decimos que la visión de esta iglesia, parte de la visión, es preguntarle a Dios: ¿qué quieres? Úsame bajo valores establecidos con la visión de amor, gozo, paz, de humildad, ¿cierto? De respeto.
Pero si no le preguntamos a Dios qué quiere y no lo vemos desde su perspectiva, difícilmente reaprenderemos las cosas. Y tú y yo aquí venimos a reaprender. Eso es en la enseñanza. De la enseñanza nos pasamos a la práctica. La práctica la forman los hábitos que nos formamos. Tú y yo somos el resultado en la práctica de las historias que hemos creído, de las vivencias que hemos tenido, de los hábitos que estamos practicando antes y actualmente. Y tenemos que ahora desarrollar hábitos nuevos como discípulos de Cristo. Fíjate, si tú eres de los del coaching, yo arriba, coaching, ra. En el coaching, en todos los coaching, tienen un término que se llama la regla de vida. En casi todos los coaching te sacan ese término, regla de vida. Ok, vamos a usar ese cochino término para que lo entiendas mejor. El Paz nos va a dar coaching. Sí, hombre, te voy a dar coaching. Ese término de regla de vida, que Jesús, a lo mejor me dices, bueno, ser seguidor, Paz, no puede tener reglas porque Cristo es abierto. Sí, tienes razón, pero Jesús dijo algo bien importante. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, no podríamos ser seguidores si no caminamos en el camino de Cristo, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? No solo no podríamos ser seguidores si no caminamos en el camino de Cristo, sino también en la verdad de Cristo, ¿cierto? Pero tristemente muchas personas solo quieren la vida del caminar en Cristo, no de la verdad en Cristo. Entonces, el camino en Cristo sería la regla de vida, ¿cierto? Pero la regla de vida no es sostenida sin la verdad de Cristo. Entonces el coaching te va a enseñar que la regla de vida es el caminar en Cristo sostenido por la verdad de Cristo. Qué buen coaching, ¿no? De Cristo. Tú y yo tenemos que entender esto para entonces practicar. Entonces entramos a la enseñanza del camino en Cristo, practicamos la vida en Cristo, necesitamos, ahí dice comunión, pero es comunidad. Lo que pasa es que mi letra es complicada, pero es comunidad en vez de comunión. Ahí en comunidad o comunión podemos ser cristianos que no practicamos, pero no hay manera, escúchame, no existe que tú seas un seguidor de Cristo sin una comunidad en Cristo. No hay manera. Puedes ser un cristiano que no necesita iglesia porque no practicas a Cristo. Está bien, porque hay muchos cristianos que dicen, yo no estoy a la iglesia. Sí, pues porque no eres un seguidor. Está bien, estás dentro de tu objetivo. Pero cuando eres un seguidor de Cristo, no puedes ser un seguidor si no hay una comunidad, una iglesia. Y no importa que la iglesia no sea la perfecta, no sea la mejor, pero necesitas un lugar donde adorar con muchos y tal vez hablar con pocos. Es necesario para el seguidor de Cristo una comunidad de fe. Y el centro de todo esto, no hay otro centro más que el Espíritu dado por Cristo mismo. Y vendrá uno que estará con ustedes. Cristo está con nosotros, pero su Espíritu es el que une la enseñanza, la práctica y la comunidad. Y todo esto siendo activo, no pasivo, en un poco de tiempo y con sufrimiento, alcanzaremos la madurez en Cristo Jesús. Por eso es que apréndete ese esquema. Siendo activo en el tiempo y con un poco de sufrimiento, llegaremos a ser igual al Maestro que es Cristo Jesús. Amén. Un seguidor, amado, ponte de pie por favor. Un seguidor hace lo que Jesús hizo. Juan 14:12 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que cree en mí. ¿Cuántos creemos en Dios? Amén. Dice aquí Jesús mismo, de cierto, o sea, en verdad les digo, porque no miento, el que en mí cree, o sea, en Cristo Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo sé que todos aquí pensamos en levantar muertos, pensamos en sanar lepra, y dices, ¿dónde encuentro un leproso para sanarlo? Vamos a practicar lo más fácil, ¿les parece? ¿Qué hacía Jesús? Proclamaba el evangelio sin pena, sin vergüenza, sin miedo al qué dirán, ¿cierto?
creo que eso es más fácil ahorita que levantar un muerto, que también puede ser porque Jesús está diciendo, harán cosas mayores y Él hacía ese tipo de cosas. Pero si nos vamos a los básicos de Jesús, Él proclamaba el evangelio. ¿Para qué lo proclamaba? Para atraer gente, ¿cierto? Ahora, a veces tú y yo lo proclamamos, pero el efecto no es que no atraemos gente, repelemos gente. Porque a veces lo llevamos más proclamar a un enfrentamiento en Cristo, ¿no? A veces lo llevamos más a una obligación, a una manipulación, a atemorizar a la gente. Pero Cristo quería que trajéramos gente al evangelio, y tenemos que hacerlo como Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes serán mis testigos. Jesús dijo, ustedes serán mis abogados, y le dan duro al cristiano que no lo entienda. En las redes tú puedes ver eso. Yo sigo a Marto, que ha venido aquí con nosotros, y me da una tristeza porque en teoría todos los que lo siguen son cristianos y le tiran al Marto. Y Marto me encanta porque él repele todo eso. Pero si tú lees ahí lo que comentan, con la palabra se lo quieren acabar. Se lo quieren acabar. Y ¿sabes qué? Es triste. Tú y yo como Jesús tenemos que ser testigos, no abogados de Cristo. No necesita un abogado. Dice que Él nos manda un abogado para con el Padre. ¿Y sabes qué hace un testigo? ¿Qué hace un testigo? El testigo es el que dice, pues esto es lo que yo vi, esto es lo que yo sé. A mí Jesús me hizo libre, a mí Jesús me hizo una nueva persona. Esto es lo que yo he visto de Jesús, esto es lo que yo veo en mi iglesia que hace el Señor, y esto es lo que yo soy en Él. Y dice, y ustedes sean mis testigos. ¿Crees que podamos hacer eso? No sé, yo no te digo que prediques y que saques acá el arma secreta de Apocalipsis 1:16. No. Dice, solo sean mis testigos. Yo me encargo de lo demás. Seamos como Jesús. Abramos de vez en cuando nuestra mesa. Abramos de vez en cuando nuestra cartera al que lo necesita. Tenemos que hacerlo al igual que Él lo hizo. Jesús hizo todo con excelencia. ¿Crees que tú puedas hacer todo con excelencia? Cuando estás aquí, escuchar con excelencia. Cuando estás en la calle, vivir en excelencia. Porque ¿sabes qué? Jesús nos está hablando de esto porque Él sabe que el mundo está esperando a aquellos verdaderos seguidores que se identifican precisamente con Cristo, no por ser cristianos, sino por ser seguidores de Cristo. Y el mundo está listo para recibir a Cristo, pero necesita hombres y mujeres valientes que testifiquen el nombre de Jesús y seamos seguidores de Cristo. Amén. Entonces, déjame orar por ti. Padre hermoso, mi Padre de amor,